Quiero anunciarles que al final de la clase están los libros de los estudiantes para las próximas lecciones. En este ciclo vamos a estar tratando escrituras difíciles de entender y las cartas de Pedro y Judas, las grandes oraciones de la Biblia y la fe en un mundo secularizado. ¿Okay? Vamos a comenzar en esta noche esta unidad de textos difíciles de entender con el incidente, o por lo menos el rey y la divina de Endor. Especialmente lo que hace un poquito difícil es el hecho de la aparición de Samuel, ¿okay? Después de haber muerto. Y eso es lo que a veces puede crear confusión y por lo menos pues aclararlo de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a los otros versículos que apoyan ciertos principios. Así que hoy vamos a estudiar el rey Saúl y la divina de Endor. Vamos a abrir las escrituras, 1 Samuel capítulo 28. 1 Samuel capítulo 28. Y le voy a pedir, cuando lo tengan, le voy a pedir comenzando con Ana Nieves, si me puede leer el 1 y el 2. Versículos 1 y 2 de 1 Samuel capítulo 28. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y los hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te conseguiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ok. Encontramos, primero relata los preparativos para la guerra que iba a emprender, especialmente los filisteos contra Saúl. Y también relata lo que pondría fin a Saúl y a sus hijos a través de también este relato. Y de paso, con la muerte del rey Saúl, pues entonces da paso a que David tome su reinado. Primero, como relata las escrituras, fue rey en Judá y eventualmente fue rey de todo Israel. ¿Okay? Después lo reconoció todo Israel como rey. El versículo 1 y 2 vemos primero, se acuerdan que Saúl se pasó persiguiendo a David y David se refugió entonces con los filisteos. Y el rey Aquis, en el texto que vemos hoy, vemos que David se puso al servicio de los filisteos y en el proceso el rey Aquis determina que tú vas a ser entonces, como quien dice, mi guardaespaldas, que es para siempre, porque entendía que nunca iba a regresar otra vez a estar en su pueblo mientras Saúl estuviera vivo. Así que en el texto vemos que los filisteos son los agresores en contra de Israel, y David, que huía de Saúl, vemos que residió entre los filisteos para él poder estar en paz, para él poder ni siquiera poner en tentación a Saúl que le quite la vida, y segundo, para él entonces estar en paz de tener a alguien constantemente persiguiéndole. Y rey Aquis entonces, como mencioné, lo constituye como su guarda, como su guardaespaldas. Relata también cuando el rey Saúl prácticamente tocó fondo, ¿okay? Especialmente cuando tocó fondo, que llegó al punto de consultar a un medio y un método que estaba prohibido para un ungido de Dios. No nos olvidamos que fue un ungido de Dios, aunque desobediente, pero ungido, que fue un método prohibido. Y vemos cómo tocó fondo en este relato que vamos a ver hoy, y experimentó la parte más oscura de su vida. No necesariamente verlo tanto para juzgarlo a él, sino como dice el texto: el que crea estar firme, mira que no caiga. Aquí que vemos los errores que él cometió para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores también en nuestras vidas, siendo hijos y hijas de Dios, siendo ungidos y hijas de Dios para él y consagrados para él. ¿Okay? Vemos también que no vayamos a caer en sus pasos. Vemos que los filisteos dividieron la tierra cuando se prepararon para hacer la guerra, para atacar el norte y después atacar el sur. Básicamente tenía la estrategia de dividir y conquistar. Dividir y conquistar. Entonces, como vemos, era un mal día para Saúl, porque no solamente venían
los filisteos para atacar a Israel, sino que también David, lo cual era un gran guerrero, también se encontraba con los filisteos. Así que era básicamente doble amenaza, o como quien dice, era un mal día para él. Los filisteos, vemos que una de las cosas que menciona, déjenme poner un mapita aquí. Okay. Una cosa que menciona es que los filisteos se encuentran en Shunem y los israelitas se encuentran en Monte Gilboa. Por la razón que están en el monte es porque los filisteos tenían carrozas, tenían chariots, tenían carrozas, lo cual las carrozas en el monte se vuelven inefectivos. Y por eso que Israel estaba en el monte mientras los filisteos se encontraban en Shunem. Una cosa que quiero que observen es Endor. ¿Okay? Si ellos están acampados aquí dividiendo, vemos que el plan de ellos era acampar y dividir a Israel, atacar el norte y después eventualmente irse para el sur y atacar. Pero para que puedan ver dónde estaba Endor, para él llegar a Endor tenía que atravesar por el enemigo, ¿okay? Porque él estaba en Gilboa. Si de alguna manera tiene que llegar a Endor, ¿okay? Y por eso que se disfraza y todo lo demás que vamos a ir allá mismo. El capítulo 29, a pesar de que David se encuentra entre los filisteos, vemos que eventualmente los filisteos desconfían de David, por lo menos los capitanes. Dijeron, no. David no puede ir con nosotros a la guerra, en el próximo capítulo leen, porque no vaya a ser que se vuelva en contra nuestra y entonces nos haga daño. Entonces así que David es despedido de este encuentro. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Okay. Si José me puede el versículo 3, por favor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había enterrado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ok, el texto entonces vemos la reacción de Saúl al ver la agresión de los filisteos y de David de encontrarse entre ellos también. Samuel había muerto, lo que hizo que quizás con la muerte de Samuel, a lo mejor los filisteos se embravecieron, dijeron, mira, murió el último juez, murió profeta de Dios, murió la guía de Dios, etcétera, que así que al morir y no haber nadie específicamente identificado para reemplazarlo, amor se embravecieron y dijeron, ahora le podemos como que dice atacar y como que decimos meterle mano al pueblo de Israel. Porque si Samuel estuviera vivo, por lo menos Saúl contaría con su presencia, con su persona, con su consejo y especialmente con su oración intercesora a Dios de parte del pueblo y también de parte de Saúl, lo cual daría alivio en esta situación. Pero vemos que Desmond declara que se cree que, ¿se acuerdan? Hay dos episodios en la vida de Saúl, lo cual revela su desobediencia. La primera fue 1 Samuel capítulo 13, donde él no esperó a Samuel y se puso en posición de sacerdote y comenzó a ofrecer sacrificio que no le correspondía. La segunda, cuando fue ordenado a eliminar a Amalek y todo lo de Amalek, 1 Samuel 15. Se cree que entre 1 Samuel 13 y 1 Samuel 15 es que entonces lo único bueno que hizo, echó fuera a todos los adivinos y a todos los encantadores. Parece entre medio de esos dos textos. ¿Por qué? Porque más adelante en el 1 Samuel 15 le dice la rebelión es como si fuera el pecado de la adivinación. ¿Okay? Porque para que él sepa que aunque tú crees que hayas echado a los encantadores y los adivinos, lo que tú hiciste, un rebelde, eres igual que ellos. ¿Okay? Entonces, continuando, dice que echó primero a dos tipos de adivinos y encantadores. Primero dice que son encantadores. Literalmente en inglés se llama un necromancer, es alguien que consulta a los muertos o que puede llamar a un muerto. Es alguien que casi siempre en inglés se titula como un familiar spirit. Es alguien que tiene interacción, especialmente que puede llamar a un espíritu, un demonio de un muerto, o ya sea que alegadamente un muerto, para entonces aconsejar o profetizar. Y entonces también se menciona un adivino. Un adivino, lo que en inglés se llama un conjurer. Un conjurer es uno que llama
a supuestamente un espíritu de un muerto a través de encantos y a través de invocaciones. Vemos por la razón de que el pecado de desobediencia es igual al pecado de adivinación, porque ambos son manipulaciones. Porque ninguna de ellas necesariamente se ponen en posición no de servir a Dios, sino que la fuerza me sirvan a mí. Se ponen, y por eso se refiere a que el pecado de desobediencia es como si fuera el pecado de brujería, de adivinación, etcétera, porque las dos constituyen igual, porque las dos son manipulaciones. Una persona que desobedece es una persona manipuladora, que no se somete y quiere manipular en vez de servir o someterse especialmente a Dios. Es un enemigo del pecado de otros mientras secretamente lo busca. Mira qué cosa. Mientras públicamente echó fuera a los encantadores divinos, secretamente lo buscará. Mira qué inconsistencia de este ungido de Dios. ¿Okay? Pero esa es la consecuencia de la desobediencia. Esa es la consecuencia de la espalda a Dios. Que uno le espalda a Dios, consciente o inconscientemente, le da entonces el frente a los demonios, a los espíritus y especialmente a su destrucción. ¿Okay? Por eso que la desobediencia causa destrucción, porque eventualmente te causa a darle la espalda a Dios y darle el presente, o por lo menos el presente a espíritus y demonios y espíritus que no son de Dios. Veremos que lo que públicamente expulsó, secretamente buscó. Hablando ungido de Dios, que mientras por un lado condenaba la pornografía, en privado tenía un field day, tenía orgías privadas en su celular, en su computadora, lo que fuese. ¿Okay? Y vemos que a la larga trae su destrucción. ¿Okay? A la larga trae su destrucción. Pero estamos observando, no tanto para criticarlo, estamos observando para aprender que vivamos una sola vida para Dios. Que no tengamos una vida pública y una vida privada, sino que es la misma vida pública y privada que vivimos delante de Dios. Y no vivimos doble vida, porque a la larga nos va a alcanzar como le alcanzó al rey Saúl. Primero era condenado. Solo voy a buscar algunos textos para crear el fundamento de que era condenado de parte de Dios, a pesar de que pudieran existir, eran prohibidos para el pueblo de Israel. ¿Okay? Estableciendo la base de que el Señor dice que no, su palabra debe bastar. Porque no puso una verja, no puso una, dijo, mira, en la tierra que vas a entrar va a haber encantadores, todo, pero esos medios son prohibidos para ti. ¿Okay? Y prohibido como hijo, una hija de Dios que está en pacto con Dios. Y por eso que cuando Dios dice que no, nos debe de bastar, porque sabemos que Dios nos ama y nos quiere bendecir. Si está diciendo que no, porque nos va a hacer daño a nosotros, va a hacer daño a nosotros, va a hacer daño a nuestra familia, o a hacer daño a nuestros hijos, o a hacer daño a nuestro trabajo, o a hacer daño a nuestro negocio. ¿Okay? Entonces, ejemplo, en Levítico 19:3 dice que cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardará yo Jehová. Ese es el primero. Y después el 31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los divinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Lo que está diciendo entonces que al momento que entonces pueden existir, pero al momento que usted vuelve con ellos, te contamina con ellos. Eso que implica que en el plano espiritual va a haber un intercambio, lo cual va a producir una contaminación espiritual dentro de ti, unas ataduras dentro de ti. Y por eso que son prohibidos. No lo hagas porque te vas a contaminar quizás no delante de la gente, pero delante de Dios lo va a hacer, que eventualmente se van a manifestar delante de la gente. En Levítico 26 continúa el mismo tema. La persona que atendiera encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué se refiere a ir a un encantador como prostitución? Porque igual que quizás una mujer es infiel o una mujer simplemente se entrega por dinero, que así también, porque ese acto le pertenece no a todo el mundo, sino le pertenece a tu esposo o a tu esposa. Entonces, esa fe, esa fidelidad, esa confianza con la que uno va a consultar a un adivino, consultar a un brujo, consultar a un santero, consultar a un espiritista, Dios le da celo, porque dice, esa fe, esa confianza me pertenece a mí, dice el Señor. Y por eso lo llamas como a prostituirse, porque es una prostitución espiritual delante de Dios.
Porque supone que somos creados con una relación exclusiva y leal con Dios. Y cuando acometemos actos y ponemos confianza y esperanza en algo que no es Dios, sea un político, sea el dinero, a Dios le causa celos. Porque eso le pertenece a Dios, esa confianza le pertenece a Dios, esa lealtad le pertenece a Dios, etc. Me quedé en 26. Prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo. Así que ya estamos viendo por qué sucedió lo que sucedió. Okay. También continúa en Levítico 20:27, donde dice: y el hombre o la mujer que invocara espíritu de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir, y serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Y concluye Deuteronomio 18, del 10 al 14, donde también habla sobre la prohibición. A pesar de que pueden existir, es prohibido un hijo, una hija de Dios consultar. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni que practique adivinación, ni agrorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Okay? Así que lo mismo que Dios exige, dice que puede existir. Puede haber botánica, puede haber centro, puede haber de todo, pero para un hijo de Dios dice que es prohibido estar consultando y buscando, consultando con demonios, con espíritus, porque eventualmente pues, se contamina, porque estás envuelto en unas artes que tienen que ver con espíritus diabólicos y demonios, y afecta y contamina a uno, porque la única presencia debe estar en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno consulta, uno se abre a otras presencias, lo cual entonces comienzan a afectar e infectar al ser humano. ¿Okay? Así que igual que quede claro que Dios no desea que tú estés consultando, o que una persona que esté consultando, buscando un muerto de parte de supuestamente un espíritu, un muerto, una profecía o un consejo. Así que esto es una de las pocas cosas que hizo bien. De las pocas cosas que hizo solo bien fue eso, que echó afuera por lo menos, y por eso se cree que fue entre uno de los dos incidentes, el de sacrificar sin tener el permiso y el de dejar a Amalek con vida. Así que los filisteos entonces acampan en Shunem, que es la tierra de Issacar, que está al norte, y Israel y el rey Saúl acamparon, como mencioné, en Gilboa. ¿Okay? Versículo 4. Verónica. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Shunem. Y Saúl junto a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ok, así que vemos Shunem, vemos Gilboa y vemos la travesía que tendrá que dar si es que va a llegar a la divina en Endor. Okay, si es que va a llegar ahí arriba. Así que una de las cosas que quiero mencionar, sin la vida que no conocía a Jesús, hacía sacrificios grandes, porque mira que hay que pasar por ahí, por el enemigo, para llegar a Endor. A Dios se merece mayor sacrificio. ¿Okay? ¿Me debo explicar? Implica que si estabas en Carolina, Puerto Rico, y en Ben Mayagüez, y a esa hora tú arrancabas para allá, pues mira, la misma pasión se dio al Señor también para los retiros, para los talleres, para etcétera. Porque si hacías las cosas para las tinieblas, más lo vas a hacer ahora para las cosas de la luz. ¿Qué iba a decir? No, yo, como subes borracho, pues el enemigo son los policías que están tocando por ti. Versículo 5, Edwin. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Vemos el terror de Saúl en cual él entró. Vemos que si se hubiera quedado cerca de Dios, que se hubiera obedecido, vemos que no tuviera miedo a lo que estaba viendo. Amén. Porque si se hubiera quedado cerca de Dios, hubiera sabido que más es que está con él que viene en contra de ellos. Que no es con ejército caballo, pero es con el Espíritu de Dios.
Y ya hubiera visto, igual que cuando en un incidente, cuando Samuel fue juez, lo pueden leer los primeros 6 capítulos, donde el pueblo regresó sus corazones a Dios. Acuérdate, el pueblo estaba saliendo de jueces, del libro de los jueces, donde cada uno dice literalmente, un último versículo, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y vemos que el pueblo entonces regresa a Samuel. Y entonces en medio de esa adoración, en medio de esa consagración a Dios, el enemigo vino a tratar de atacarlo. Y en medio de que el enemigo vino a tratar de atacarlo, ¿sabes lo que hizo Dios? No, este pueblo me lo deja quieto porque me están adorando, me están alabando, están regresando a mí. Hizo que cayera lluvia de trueno y de rayo y de relámpago, hizo que huyeran, con tal de que se quedaran en la presencia. Por eso es que si se hubieran mantenido obediente, si se hubieran mantenido cerca de Dios, aunque viera un enemigo, un ejército acampe contra él, dice que no temerás porque Dios está con él. Y está en relación con Dios. Y este es el problema de desobediencia. Que entonces la crisis va a llegar y entonces en vez de caer en una paz y una confianza en Dios, lo que cae es un terror. ¿Okay? Lo que cae es un terror. Y lo vemos aquí. Pero había provocado a Dios por su desobediencia. La desobediencia siempre va a crear terror. Lo he dicho muchísimas veces. Cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú estás en comunión con Dios, te vienen problemas bien grandes a tu vida, pero estás en paz y tienes confianza que lo voy a vencer. Entonces, cuando uno comienza a descuidar su vida de oración, uno comienza a descuidar su vida devocional, uno comienza a descuidar su vida ministerial, uno comienza a descuidar todo lo que fortalece nuestra comunión con Dios, como quien dice, comienza uno a ahogarse en un vaso de agua. Dice, pero ven acá, si yo confrontaba problemas más grandes que esto, y los confrontaba y los vencía y tenía confianza, y ahora este problemita tan chiquito, esta crisis tan pequeña, me está venciendo. Eso es lo que sucede cuando uno está en un estado de desobediencia, que las cosas pequeñas, aún las cosas más pequeñas, nos vencen cuando había cosas más grandes y nosotros las vencíamos cuando estábamos en comunión con Dios. La desobediencia siempre delante de la crisis crea terror. Había desobedecido en cuanto a Amalek y todo todos los accesos que tenía, todos los medios que tenía, lo había atacado, solo ella mismo. Pero vemos que no solamente había desobedecido, también había atacado a los sacerdotes en Nob, que habían ayudado a David en su momento de necesidad. ¿Okay? Entonces vemos que la reacción, y esto es lo que vemos ilustrado, es la reacción cuando se confronta una crisis en desobediencia. Literalmente está reviviendo las experiencias del 1 Samuel capítulo 13. Cuando estaba delante del filisteo, no sabía qué hacer, el pueblo desertaba y decía, pero estoy esperando a Samuel y no llega. Y estaba reviviendo otra vez esa experiencia. Pero lo que quiero dejar el versículo 5 es que la desobediencia siempre va a resultar en terror. La obediencia siempre va a resultar en confianza. Por eso David puede decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces estar confiado. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Versículo 6 entonces, Ana, por favor. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sus sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y esta es su segunda crisis. La primera crisis es que el enemigo lo va a atacar. La segunda crisis es que Dios está en silencio. Por razón que Dios está en silencio, porque él había atacado todos los medios para Dios hablarle. Primero, él dice que consultó a Jehová, pero Jehová no lo respondía ni por sueños. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu desobediente que le había contristado el Espíritu Santo de Dios, que ni siquiera el Espíritu Santo lo puede hablar por sueños, ni darle la gracia por sueños, porque sabe que Dios habla por sueños. Muchas veces, porque comiste muchas habichuelas, muchos burritos, muchas cosas, pero no, muchas veces Dios te está hablando por sueños y por visiones. Dios se comunica muchas veces por sueños y visiones, como con José, como con Daniel, etc. Pero vemos como él había contristado el Espíritu de Dios. Estaba un espíritu de desobediencia que vemos que aún él mismo anuló el acceso al Espíritu Santo para que le hablara. Lo segundo, el Urim. El Urim era un instrumento que usaban los sacerdotes para echar las suertes.
¿Se acuerdan cuando una de las tribus tomó el lingote de oro que Dios dijo que no tomaran cuando comenzaron a conquistar la tierra? Comenzaron a echar la suerte. Dijeron, esta tribu no, esta tribu es. Entonces esta tribu, esta clan. Y comenzaron echando la suerte. Que ni siquiera podían los sacerdotes porque habían matado a los sacerdotes en Nob. Así que no tenía acceso ni siquiera a los sacerdotes. Y por último a los profetas, cuando el mismo profeta los perseguía. El mismo Samuel, el mismo David. Porque dice Samuel, cuando fue a ungir a David, dijo, tengo que me escondía con una excusa, porque si este Saúl se entera que yo voy a ungir al próximo David, me mata. Así que vemos que todos los medios, él mismo se había anulado para tener acceso a él, porque eso es lo que cruza la desobediencia, que nos cierra muchas veces nuestro acceso a nuestro Dios. Literalmente está reviviendo la situación del 1 Samuel capítulo 13. Ahora por necesidad busca de Dios, quien ignoraba con su prosperidad y paz. Cuando estaba en prosperidad, estaba en paz, no buscaba ni Urim ni Turim, ni los profetas, ni buscaba que Dios le hablara. Y ahora que está en crisis, ahora está buscando de Dios. Y no escucha que nadie le conteste y le hable. Parece tu manera ahora, ¿la pastor? ¿Ah? ¿Te parece tu manera ahora, verdad? Por eso dije, el que se crea estar firme, mire que no caiga. El que esté fingiendo, precisamente un ungido, un consagrado, una ungida, una consagrada, alguien que esté viendo doble vida. Cuando llega la crisis, va a ver que va a haber un silencio, porque cuando estaba gozándose en la carne, gozando su prosperidad, ignoraba a Dios. Y ahora que está buscando a Dios, Dios está en silencio. Y eso es lo que causa la desobediencia. ¿Okay? Especialmente cuando no se busca con un arrepentimiento genuino, se está buscando porque necesita alguna salida, como si yo fuera una paracaídas. Que lo único que hablo con Dios cuando llueve, hablo la paz y cuando no está, pues olvídate, no lo busco. Por la razón que yo estaba en silencio porque no estaba buscando de Dios en fe. ¿Sí? Él había ya usurpado todos los beneficios, como ya mencioné. Había usurpado los beneficios de los profetas, había usurpado el beneficio del Urim, había usurpado el beneficio del Espíritu Santo, y él mismo había usurpado porque ni él mismo oraba. Go figure. Ni él mismo oraba, ni él mismo con su desobediencia, ni él mismo hablaba con Dios. Decía, por lo menos que yo estar buscando a ver quién me puede interceder por mí. No quiere que interceda, que tú intercedas. Pero él ni siquiera oraba, ya se había olvidado ni cómo orar, de tal punto de su desobediencia. Y por la razón que no oraba, y voy a llegar a eso al final, es porque no se arrepentía. Y vamos a la razón porque no se arrepentía. Y eso es lo que le cerraba su propia puerta a no solamente Dios le hablara, sino que también su situación fuera transformada. Una divina. Y el 7, José. Y Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Okay. Así que pues, él se encuentra aquí y dijeron, mira, ahí hay una que tiene espíritu de adivinación, que supuestamente llama al espíritu de los muertos. Vamos a ver que no son espíritus de muertos, solamente son demonios, un número finito de demonios que siempre están observando. Y vamos a ver por qué. Me estoy adelantando. Voy a ver por qué. Porque sabemos que una vez que la persona muere, está guardado hasta el momento de su castigo eterno, que llega al final. ¿Okay? Donde, ilustrado en Lázaro, donde Lázaro fue a su descanso eterno en el seno de Abraham, y vemos que el rico fue a su castigo esperando eventualmente su resurrección, donde será destruido espíritu y cuerpo. Así que por eso es que ningún encanto puede traer, pero los demonios sí. Porque los demonios te están observando a ti y a mí. ¿Amén? Y vemos que el enemigo no es sabio necesariamente por sabio, es sabio por viejo, porque ya sabe la conducta humana, ya sabe la costumbre humana. Dice esto, la humanidad no ha cambiado. Así que por eso vemos que entonces ahora quizás Dios lo hubiera respondido si se hubiera humillado, si se hubiera arrepentido, pero como no responde, ni se humilla ni se arrepintió, ahora le busca tocar las puertas del infierno para ver si alguien le aconseja. Vemos el punto de desobediencia.
Dice, como Dios no me habla y yo no me arrepiento ni me humillo, ahora voy a correr para el divino, para el santero, para el, a ver si Dios me dice, a ver si el diablo me habla algo. A ver si alguien me habla de mi situación y de mi crisis. ¿Okay? Pero una de las cosas que Dios siempre le agrada es el corazón contrito y humillado. No despreciará tú y yo jamás. Él no tenía que correr hacia lo que estaba prohibido. Él no quería correr en privado, lo que públicamente él estaba censurando. ¿Okay? Sí, entonces, busca en privado lo que condenó en público. Y Samuel, de lo que conocemos, fue el único profeta en que Dios le dio dirección de parte de Dios hacia él. Específicamente él dice que busque a alguien que tenga espíritu de adivinación, lo cual se pronuncia Ob. Alguien que tenga un espíritu de Ob, ¿okay? Que tenga un espíritu familiar, alguien que invoque a los muertos, que invoque al espíritu de personas muertas. Y vemos que va a buscar lo que la palabra prohibida. ¿Okay? Y vemos que es interesante, por su obediencia los removió de la tierra y parece que ahora se arrepiente. Mira qué cosa. O sea, lo único que hizo bien que fue echar los adivinos, los brujos y todo de la tierra, y ahora como que dice, antes, ¿por qué hice eso? Porque si no lo hubiera hecho, no tendría que cruzar el campamento del enemigo para ir a Endo, y es como si se arrepintiera de lo único bueno que había hecho. Y muchas veces eso, lo que sucede muchas veces medio de desobediencia. A veces hacemos las cosas bien y cuando cae un espíritu desobediente nos arrepentimos de haber hecho las cosas bien como Dios manda. Mira qué estado espiritual en que él había caído. Vemos que sus criados, porque el enemigo siempre pone a sus criados cerca. Créeme, si tú estás en medio de una crisis, el diablo siempre va a poner a algunos de sus discípulos a tu lado para que te aconseje, para que en medio de tu vulnerabilidad, en medio de tu debilidad, tomes un paso que no es de Dios. Porque los criados, en vez de decirle, mira, Saúl, chico, ¿por qué tú no te arrepientes y busca de Dios y mira, humíllate? No, dijeron, mira, sí, nosotros sabemos de una bruja, está en Endor. Rapidito. Y por eso que el enemigo siempre lo pone cerca para que en el momento de tu debilidad te aconseje para mal. Pero eso también puede ser una prueba de Dios para ver cuál es su ¿cómo te digo? Correcto. Confianza en él. Correcto. También Porque puede ser. él podía decirle el derecho, no quiero ir a ningún tipo de mujer así. Sí, exacto, pero en el contexto de que Dios no me habla, y entonces buscan una bruja y él le dice, Dios, una bruja, yo soy una rápido. En vez de quedarse callado, en vez de los criados decir, no, mira, yo mando una bruja, se le acabo de expulsarlo, porque vamos a aconsejarle hacer algo que sabemos que contra la palabra está mal. Ese es el problema de los criados. Ellos pecan igual porque está haciendo tropiezo para él. Correcto. Sí, Están participando de ese pecado. Está participando en el pecado. Participando de ese pecado. Una pregunta. Porque me llamó la atención. No puedo pasar mucho tiempo en este tema. Esto es un tema totalmente aparte, pero ¿por qué las adivinas siempre son mujeres? ¿Verdad? No estoy diciendo la mayoría son mujeres. Aún el oráculo que estaba al norte de Corinto, donde supuestamente el dios de Apolo, aquello que estudia en el Nuevo Testamento, al norte de Apolo, cerca de Corinto, hacia el norte, decía que estaba el oráculo allí. ¿Y sabe cómo que el oráculo? El oráculo era que había una cueva, un roto en la tierra que subía humo, y literalmente colgaba en el medio una mujer, y que decía que le hacían preguntas, y cuando subía el humo, ella supuestamente hablaba y profetizaba a consecuencia del humo. Eso, pero la pregunta me dice, pero Señor, ¿por qué siempre son mujeres? Parte, y esto no da abasto esta noche, pero sí voy a decir un par de cosas. Número uno, porque muchas veces el único oficio en la cual la mujer, aparte de la prostitución, pueda tener poder y autoridad es en ese oficio de la adivinación y de la brujería.
Lo segundo, por eso, ay no, se me tiene que ir un problema. Dale. Entonces, como le da poder y le da poder lo que la sociedad le niega, ¿ok? Le da poder lo que la sociedad le niega, y le da poder especialmente en un tiempo, en una sociedad patriarcal, donde no se da muchas posiciones de autoridad a una mujer. Pues esta es una oportunidad donde tiene posición de autoridad, porque yo tengo un rey que se me está viniendo aquí a buscarme a mí, aunque esté sirviendo a los demonios, ¿okay? Lo otro es que, repito, no estoy siendo exhaustivo en esta noche en cuanto a este tema, pero casi siempre, porque son más intuitivas, ¿okay? Son más intuitivas, son más empatéticas, y por eso están abiertas más a lo espiritual. Lo voy a explicar. Cuando aquellas dos prostitutas que tenían sus hijos, y uno murió, y la otra prostituta lo cogió y esto es mío, y no sabían, y no, que eso es mío, que esto es mío, que ese hijo es mío, eso es mío, y fueron delante de Salomón. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Él dijo, pues tú sabes qué, normalmente la mamá va a tener afecto por el nene, y entonces yo voy a decir, vamos a cortarlo por la mitad, y la que diga que no, que se lo entregue a la otra, esa va a ser la mamá, porque esa tiene afecto. ¿Y qué fue lo que sucedió? A esa es la que le va a doler. A esa es la que le va a doler. Dijo, oye, ¿tú sabes qué? Bien racional. No fue a consultar a Urim, ni Turim, ni nada. Dijo, ¿tú sabes qué? Córtalo por la mitad y se acabó. Y entonces ahí dijo, sabiduría. Exacto. Y dijo, oh, pero no lo mates, entrégaselo a ella, porque ella es la verdadera mamá. Y casi siempre, por eso que los hombres somos más con las reglas y más racionales en esa área. Por eso casi siempre las brujas son solteras. Vuelvo a decir, me estoy metiendo, pero yo tengo zapatos grandes. Por eso que las brujas, las adivinas, son solteras, especialmente en esos tiempos. Porque con un hombre tiende a ser más racional. No estoy diciendo que la mujer es irracional, lo que estoy diciendo es que tiene que tener más empatía. Que va a decir, mira, ¿qué tú estás haciendo? No, que voy a tirar este cubo con estas cosas, y los espíritus. ¿Qué tú haces? Lili. Sacude. Porque somos... Y ahí lo voy a dejar, ¿ok? Pero solamente les dejo con eso para que hagan sus propias investigaciones privadas de que porque siempre las adivinas, las brujas, etcétera, están solteras, ¿ok? Están solteras. Pero parte es, también están solteras porque como hombre yo no quiero vivir de una mujer que está empichonada y que los espíritus supuestamente tengan acceso a ella, y los demonios tengan acceso a ella y la estén amonestando. Voy a bajarlo ahí, exacto, imagínate. Y por eso casi siempre están solteras. Pero vamos a seguir, ¿okay? El 8, Verónica. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te y me hagas subir a quien yo te dijere. Así que entonces vemos que se disfrazó porque muchas veces para participar del pecado, como iba a ser censurado, muchas razones. Número 1, iba a ser censurado. Número 2, tenía que cruzar el ejército filisteo. Así tenía que vestirse como un pordiosero casi, o lo que sea, para poder pasar por el ejército y nadie lo detenga. Camuflajeado. Dice, se disfrazó, porque muchas veces para participar del pecado, muchas veces se disfraza. Muchas veces se disfraza. Se oculta. Así que tenía que atravesar el campamento, como mencioné. Número 2, no puede darse el lujo para ser identificado por el enemigo. Número 3, su propio pueblo, si se enterase, lo voy a detestar él mismo. Pero ¿cómo es posible? Tú vas a consultar a alguien que tú mismo habías expulsado. Y por eso va de noche, porque va en cobertura de noche. Porque hay siempre, por eso los pecados muchas veces se cometen de noche en cobertura para que nadie los censure. ¿Sí? Porque si se hace de día, pues le llama la atención, pero como se hace de noche,
pues entonces trata de ser tapado de noche por estas razones. Así le hicieron a Jesús también. Por eso hicieron todo de Jesús de noche, porque si hace el de día, había mucho pueblo que se iba a levantar. Y fue todo escondido. Acuérdate, Jesús ya estaba crucificado a las 9 de la mañana. Cuando el pueblo se levantó, dijo, ¿qué pasó aquí? Sí. ¿Qué pasó aquí? Sí, porque no querían dañar la fiesta de las Pascuas. Ya, y cuando venga Jesús, pero ¿qué pasó aquí? Estamos Hicieron durmiendo, nos levantamos y todo era estamos... luz de noche. Exacto, porque hace todo siempre de noche. Siempre de noche. Entonces hace su petición, que llame al Espíritu a quien se lo pida para comunicarse. Quiere un intermediario y no quiere ir directamente a Dios. Eso cuando uno cae en ese tocafondo, que dice, yo no quiero, ya no puedo ni siquiera hablar con Dios, necesito hablar con un intermediario que me hable algo, que me dé un consejo. Como Dios no me habla, hago consejos de demonios. Así que pide que haga algo prohibido por Dios. Y se volvió un tentador. Ustedes ten cuidado, porque puede ser la consecuencia del edicto de Saúl. Tú sabes que me voy a quitar, porque si se entera que yo estoy haciendo esto en Israel, me voy a quitar la vida. Y él fue a donde ella a pedir que haga algo que la ley prohibía. Por eso tú no tienes mucho cuidado, especialmente como ungido hija de Dios, que haga peticiones que caiga en otra persona en tentación. Me voy a explicar. Supongo que tienes un carro y choca y te hace falta el fender. Y sabes que en el barrio hay uno que roba carros, pero que está tranquilo. ¿Verdad? Está tranquilo. Entonces tú sabiendo que por lo menos está tranquilo, pero sabes que roba carros. Y tú donde mira, necesito conseguir un fender por 30 pesos, cuando sabes que no es ojalatero ni tiene negocio de ojalatería. Ajá. Y entonces tú lo estás tentando, él que está tranquilo, y tú lo estás incitando a que cometa algo que tú lo sabes, fue instrumento de tentación a esta adivina. Tú eres más ladrón que él. Porque estás participando. Tú le estás pagando para que él sea un ladrón. Ya. Es igual que si sabe, si en el barrio, mira, el muchacho está tranquilo y dice, mira, se me rompió el televisor, si me puedo conseguir uno en 60. Cuando sabe, no tiene negocio de enseres. Tú sabes que lo que va a hacer es caliente. Entonces, el muchacho que está tranquilo y tú estás incitando a pecar. ¿Okay? Y estás participando de eso. Y deja a la abuela sin televisor. Exacto, la abuela sin televisor y todo. Uno se ríe, pero sucede. Pero lo que estoy diciendo, que no se ha hallado en un ungido, una ungida de Dios, estar provocando a alguien que haga algo en contra de la ley de Dios. No, yo sabía que era para el vicio. Y una de las cosas por las cuales que a veces causa confusión y estamos aclarando en esta noche, es absurdo, número uno, que un adivino o una adivina pueda llevar a su presencia a un hijo o una hija de Dios. Totalmente absurdo. De que Samuel esté en la presencia de Dios y que venga un adivino y diga, mira, Samuel, ven, y que Dios, mira, Dios me da permiso que me está llamando una adivina, yo ponerme en servicio a una adivina. Es totalmente absurdo. Cuando vira se te vira el pie. Y el cosa pastor que le tuvo más fe a la divina que le tuvo fe a Dios. Sí, exacto. Y que Dios, quien nega estos medios prescritos por él, que llamó a leer, que le negó los medios de profetas, medios de la palabra, medios de sueños, medios de Urim y Turim, que pueda entonces ahora validar este instrumento antibíblico, de que Dios va a decir, mira, sí, valídalo, Samuel, te doy permiso a que vayas allí y valide este instrumento del demonio. O sea, es por eso que es absurdo y por eso lo estamos clarificando en esta noche, porque hay muchas cosas aquí que hay que tomarlas poco a poco. Así que vemos lo que está llamando, lo que dice cuando va a llamar, lo que está llamando son demonios, que son finitos. Porque no hay un número infinito de demonios, lo que hay un número finito de ángeles caídos, lo cual siempre están observando. Siempre están observando. Porque una persona cuando muere va a su lugar, cada uno va a su estación a esperar su cuerpo y eventualmente a ver si está escrito en el libro del Cordero o no, al final. Por eso es que dice que los que practican el ocultismo obtienen su información de Satanás y los demonios.
y vamos a llegar a ese punto ya mismo. Dice que entonces, porque esa fe, esa confianza, esa dependencia le pertenece en oración a Dios, como mencionaron ahorita. El ir a una adivina para que le hable, se supone que eso le pertenece a Dios, que tú vayas en oración a Dios. ¿Okay? Y de la manera que se abre esa comunicación es humillándote, arrepintiéndote, yendo delante de Dios, apelando su misericordia. En especial, cuando el Antiguo Testamento condenaba estos medios, los cuales él se apresuraba a utilizar. El 9, Verónica. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué? Porque pues pone tropiezo en mi vida para hacerme morir. Vemos, ella se cree que es una trampa, diciendo: me está haciendo una encejona, viniste aquí a que supuestamente pidiendo que yo invoque un espíritu para que entonces pueda acusarle y me tumbe la cabeza. Ella se cree que es una trampa. Y ella se cree que es una trampa. Entonces, ella expresa un temor de la ley, lo cual ni siquiera tenía Saúl en este momento. Donde ella expresa a la cara de Saúl el edicto hecho él mismo, que es lo que le estaba pidiendo. Qué malo cuando un incrédulo reprende a un ungido. Qué malo cuando un impío, una impía, reprende a uno que se identifica como creyente. Porque se lo digo, ven acá que tú me estás pidiendo algo en contra de la palabra. Y que venga un creyente a pedir que un impío haga algo en contra de la palabra y el impío te diga: mira, eso no está bien. Una trampa. Es una trampa que tú estás diciendo, que es una vergüenza. Especialmente cuando una persona que dice que es de Dios es descubierto en una trampa, es descubierto en un embuste, especialmente por un impío, de un tramposo, un defraudador, etc. Así que ella, de una manera indirecta, es usada por Dios para reprenderlo, que está haciendo algo en contra de la palabra de Dios y que el rey había censurado. O quizás lo mencionó para subir el precio, porque no se menciona chavo, pero esto no es gratis. Si tú crees que tú eres un brujo, un santero, un espiritista, un lo que sea, y que te va a ir de gratis, te equivocaste. Un cosito gratis, por lo menos hasta ahora, es la iglesia, donde te dan las cosas de gratis. Te sientas ahí, recibe palabra, y recibe gracia, y recibe el poder de Dios, y es todo de gratis, porque de gratis se recibe, de gratis se da. ¿Okay? No te estoy pidiendo 5,000 pesos para orar por ti, ni 10,000 pesos para interceder, o 15,000 pesos a tu casa, a buscar la presencia de Dios, echar fuera demonios. ¿Okay? Sí, y lo gratis está en la iglesia. Como Dios dijo en Isaías, dijo: ¿por qué gastáis dinero que no te sacia en lo que no es pan y lo que no es agua y no es leche? Cuando Dios lo tiene de gratis. Pero así que no sabemos si siempre hay un precio envuelto. Quizás dijo: no, esto está prohibido, tú sabes. Normalmente son 5,000, van a ser 15 o 20, porque yo no me estoy exponiendo la cabeza, tú sabes. No lo dice, pero es así. Sí, que ella le teme más el edicto de Saúl que el edicto de Dios, que esto es una condenación sobre ella. Ella le preocupa más que si yo hago esto, lo estoy haciendo en contra del edicto de Saúl y quizás sufra el castigo de Saúl, en vez de decir: lo que estoy haciendo va en contra del edicto de Dios y voy a no solamente perder mi vida, voy a perder mi alma. El miedo de ella era perder su cabeza. Perder su cabeza, en vez del miedo de ella debe ser perder su alma. Que tu alma se pierda. No usted temor. Si que tiene más temor a morir en manos de Saúl que en morir en manos de Jehová. Tiene más miedo del tropiezo que pudiera poner sobre su vida Saúl que Jehová sobre su alma. Vemos que el común que él o la pecado o pecadora tenga más miedo a los hombres y a las mujeres que a Dios. Así siempre es más común la persona desobedeciendo a Dios tenga más miedo a los hombres
que tener miedo a Dios. ¿Okay? Como lo ilustra Saúl en este texto. Versículo 10. Versículo 10, Ana. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vemos es su deber como rey, como ungido, castigarla y no jurar que nada le va a pasar. Y está prometiendo más de lo que puede cumplir. Porque a pesar de que decir yo no te puedo hacer nada, pero no quiere decir que ningún mal le va a caer, porque va a venir de parte de Jehová. Ok, si sigue practicándolo. Okay. Y eso duró por Jehová. Sí. Vemos que en cierta forma es diabólico, porque no puede prometer que ningún mal vendrá sobre esto, porque no puede prevenir de que el mal no vendrá de parte de Dios. Otro pecado más. Exacto. Así que no lo puede asegurar en la vida de él, ¿cómo va a asegurar en la vida de ella? O sea, yo no puedo asegurar mi propia vida, ¿cómo yo puedo asegurar la tuya si yo estoy bajo condena? Dios ni me está ni hablando, no puedo conseguir que me hable, imagínate. Yo tratar de decir que a ti no te va a pasar nada mal. Él está porque ella. Él está así mismo. Versículo 11, José. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Vemos la pregunta a quién, dice el rey Saúl, le dice: tráeme a Samuel. Deseaba tener más comunión con los muertos que con el Dios vivo, que no tiene poder, en ningún poder para hacer salir a la presencia de Dios un hijo de Dios. Por eso que estamos viendo, examinando estos textos, y por eso que se considera como un texto difícil, en el sentido que lo ven como el podido de Samuel, no Samuel. Y vamos a ver algunas pruebas por qué no fue necesariamente Samuel, pero vemos que sí. Vamos a ver también que fue bajo la gerencia de Dios enviar un espíritu engañador. Permitir un espíritu engañador operar a través de la divina. Porque vuelvo y repito, es imposible que un brujo haga salir de la presencia de Dios a alguien, un hijo, una hija de Dios. Cuando sabemos, que sabemos claramente que las estaciones están permanentemente establecidas. Que no hay manera, como dijo Enrico y Lázaro, tú estás aquí, tú estás allá, no hay manera, no hay cruce, no hay nada. Puedo sacarte de ahí. No puedo sacarte de ahí, nadie te puede sacar de ahí. Lo que está hecho, está hecho. Aquí no hay purgatorio, aquí lo que está hecho, está hecho. Está separado. Nadie en esta tierra puede hacer nada por ti ahora. Yo puedo entrar ahí, ni tú puedes entrar Ni aquí. tú puedes. Así que le pregunta quién. Y Dios, hoy repito, no va a honrar un método no prescrito, especialmente un método utilizado por espíritus y por demonios, especialmente que no son de él, que no están bajo el manejo de Dios y que Dios no encomienda. Por la razón que dije que son espíritus. Vamos a 1 Reyes 22 del 20, este es famoso más adelante, el episodio con el profeta Micaías. ¿Y el 22? Primera de Reyes 22. 10. Primera de Reyes 22, y si me pueden leer, ya si lo tienen, del 20 al 23. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana. No, está ahí. Okay. Así que vemos más adelante que aún así Dios le utiliza estos espíritus, especialmente con los desobedientes. Pues mira, si quieren seguir engañados, siguen engañándolos. Si eso es lo que quieren, no me quieren buscar, pues mira,
Es el único acceso que van a tener. Espíritu de mentira, espíritu de demonios. ¿Ok? Así que vemos que no es nuevo. No es algo nuevo ni un concepto nuevo en el Antiguo Testamentario, donde Dios permite un espíritu que venga, ya que es un desobediente, ya que es alguien que está designado totalmente rechazado por Dios, a que venga Samuel a venir a hablarle, como ya por las diferentes razones. No puede llamar a alguien de la presencia de un hijo y de Dios que salga de su presencia. Dios no va a honrar estos tipos de métodos. Y tercero, sabemos que hay espíritu engañador, especialmente con los desobedientes, que Dios permite que operen en sus vidas. Es como si fueran como con Judas. Vemos que el diablo lo incita. Peca, no esperes a Samuel, sacrifica. Peca, no dejes de matar a Ama, que la cosa, guarde la cola y desobedezca. Entonces, tras que te incita a pecar, desobedecer, entonces se vuelve tu torturador y tu acusador. Mira lo que hizo. Porque eso es lo que es el enemigo. Primero te incita y después te acusa. Y te deja solo. Y eso es lo que vemos en el texto. Dice que viene a matar y engañar. Primero te incita y después te acusa de lo que hiciste. Mira qué cosa. Vemos que muchos son indiferentes, hasta persiguen los siervos y las siervas de Dios mientras están vivos. Y ahora lo buscan cuando ya no están y lo añoran después que se han ido. Mira qué cosa. Mientras estaba vivo no lo buscaba. Mientras estaba vivo lo perseguía. Y ahora que no tiene acceso, ahora lo está buscando. Cuando ya no puede tener acceso al profeta, al siervo de Dios. Versículo 12. Sí. Verónica, sí. El 12 dice: y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: una de las cosas que la Escritura mantiene su silencio es que exactamente fueron sus métodos, sus operaciones de poder supuestamente llamar a estos demonios para que pudieran utilizar a través de hablarle a los humanos. ¿Okay? Por la razón que la Biblia es silencioso, ¿qué fue lo que hizo? Si hizo un encanto, si hizo esto, si hizo aquello, si fumó un tabaco, si tiró huesos, lo que fuera, caracoles, lo que fuera. Por la razón que la Biblia es silenciosa en cuanto a eso. Número uno, porque no va a abundar en algo que la Biblia prohíbe. Exacto. Así que si le prohíbe el silencioso, implica que no tenemos que tener la curiosidad de estar buscando qué exactamente hizo o dejó de hacer. Que hizo que un demonio viniera y contara la vida y la experiencia. Para que no nos diera curiosidad. Pero cuando vio la aparición, porque Saúl no lo ve, acuérdense, Saúl, por eso me gustó esta, porque Saúl está vestido como si fuera un pordiosero, para que nadie lo reconozca. Ella lo ve, Saúl no lo ve. ¿Eh? En ningún momento Saúl ve, pero supuestamente el espíritu de Saúl, que sabemos, de Samuel, sabemos que es un espíritu de las mismas tinieblas. Bueno, por eso no lo puede ver, porque como un espíritu engañoso, solamente ella que lo puede ver. Él no lo ve. Solamente ella. Entonces habla, ella lo ve y ella se presta su lengua para que hable a Saúl. ¿Okay? Y cuando ella lo ve, dice que clamó a gran voz y le dijo, Edwin, ¿qué le dijo? Versículo 13. le dijo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Ok. Lo primero que parece que la misma aparición le informó que era Saúl. Así que este mismo espíritu le dijo: mira, ese es Saúl. El que está supuestamente desfigurado, lo que fuera, es Saúl. Y entonces, haberle informado, le dice: pero ¿por qué tú me engañas, Saúl? Porque entonces, al darse de cuenta, y de nuevo, qué triste cuando el impío y la impía reprende a ungido o ungida de Dios. Dice: porque era un embustero. ¿Por qué no me dijiste que era rey Saúl?
Y qué malo cuando un creyente, es sorprendido en un embuste. Cuando promete y no cumple. Cuando hace un contrato y no hace y no cumple. Y lo hace con un impío o una impía. Y entonces el impío o una impía reprende supuestamente que va a la iglesia. No estoy diciendo que porque por lo menos atiende los servicios. ¿Okay? Y por razón que lo estamos ilustrando para que nosotros no caigamos en los mismos caminos. Como dije al principio, el que quiera estar firme, mira que no caiga. Y que mantengamos nuestra firmeza en Dios. Y el rey le dijo, no temas. No temas a mí. No necesariamente a Dios, si no se arrepiente. Y una de las cosas que quiero tomar un momento, y es que aún los adivinos, los brujos, los santeros, todos son objetos de salvación. ¿Okay? No hay ningún pecado que una persona se arrepienta delante de Dios y Dios no la pueda liberar. Por eso vino Cristo, para liberar y deshacer las obras del demonio en la vida de todos, aunque fuera brujo, adivino, lo que sea. Que no hay nada que una persona quiera ser libre y busque de Dios en esa libertad para someterse, que Dios no lo puede hacer libre. ¿Okay? Igual que con ella. Dice, Dios se sube de la tierra. Primeramente, nada bueno sube de la tierra, que esos son demonios. Nada bueno sube de la tierra. Si tú de Apocalipsis, el falso profeta sube del mar y de la tierra. La bestia sube ¿de dónde? De la tierra. Si acaso del cielo desciende, las cosas buenas descienden del cielo, no suben de la tierra. Exacto. Es como, vamos a buscar Eclesiastés. Un momentito. Eclesiastés de Proverbios, dice Eclesiastés 3:21. Mira lo que dice. Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es interesante. Y si él está cuestionando que el espíritu de los hombres sube arriba, imagínate un espíritu, un siervo, una sierva de Dios, está arriba. ¿Okay? Así que nada bueno desciende de la tierra. Por eso que esto no es necesario, volví y repito, es imposible que sea el espíritu de Saúl. Que ninguna bruja puede decir y quitar de la presencia de Dios un siervo, una sierva de Dios para que atienda unos métodos que Dios prohíbe. ¿Sí? Y también en 2 Corintios 11:4 que aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que eso no te puede llevar por la luz ni por nada. Lo que tiene que llevar es de quien viene. Imagínate, una bruja está diciendo, mira este Saúl. Si reprende al diablo, es un embuste. Si fuera un siervo de Dios, pues no, el siervo de Dios no va a atender esto, pero si fuera así, no. Esto no es así. ¿Okay? Porque aún cuando estaba Pedro con Jesús, que dijo, mira, vamos a una enramada a estos dos que dice que hablaba con Elías y Moisés, etc. ¿Okay? La cosa de quién viene. 14. Ana. Él le dijo, ¿cuál es tu forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Dice, ¿cuál es su forma? Dice, le toma la palabra porque Saúl no lo ve. ¿Okay? Dice que vemos que un ungido visitando a un espiritista, un brujo, etc. Dice que un anciano que venía, que tenía una vestimenta de hues, que aunque él lo viera o no, que una vez que percibió que fuera Samuel, se tiró en tierra. Vemos que el que no se postra en tierra ante la palabra de Dios, eventualmente se postra en tierra ante los demonios. Sí. ¿Ok? Así que ella lo ve, dice que no sé qué apariencia tiene, etcétera, etcétera. Y le dice, tiene esta apariencia, tiene que ser Samuel. Sí, tiene que ser él. Mira qué fe tiene, especialmente las cosas oscuras. Y por eso que yo digo, las cosas hay que tomarle a quien viene. Una divina está diciendo que es Samuel. Reprende el diablo, ¿cómo tú ves? Viene una bruja a decirme quién es qué. ¿Ok? Así que las cosas hay que tomarlas de quien viene. Y vamos entonces para finalizar el 15, José. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí.
y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Si vemos la divina habla, supuestamente por Samuel, le dice, ¿por qué me llama? Una vez que le revela que es Saúl. Vemos que, vuelvo y repito, el poder de los brujos no perturba el descanso de los santos delante de su Señor. Ni tampoco el verdadero Samuel hubiera honrado estos procesos diabólicos y procesos que Dios prohibía. Pero vemos que se queja entonces Saúl al demonio y le dice, los filisteos vienen a pelearme, Dios se ha apartado de mí, Dios no me habla, ¿qué tengo que hacer? Vemos que una propiedad de lo que no buscan, ¿por qué? Especialmente a Dios en su adversidad. Él desea consejo que alguien primero fuera de Dios y así lo recibe. Si le desea este consejo y trata de justificar su acción. Dice, por la razón que estoy aquí delante de esta divina, que yo sé que Dios lo prohíbe, es porque estoy angustiado. Siempre tiene una visa, estoy angustiado. ¿Okay? Siempre hay una visa para hacer lo contrario a lo que Dios dice y justificar su acción. Dice, porque estoy angustiado. ¿Para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Ok, va directo al grano. Dice, yo no podré anular el decreto de Dios, porque tu reino es quitado. Que Samuel le habla a Dios, vemos de su parte, dice, yo no puedo revelar, arreglar las cosas entre tú y Dios. Especialmente se están cumpliendo las profecías que se dijo de ti en primera de Samuel capítulo 13 y 15, que otro es escogido y que tu reino es arrancado de ti. Dice, yo no puedo hacer nada que Dios ha decretado en tu contra. Yo no podré hacer nada. Vemos que el mismo que lo incitó a pecar ahora lo acusa. Tú eres un desobediente, por eso te está pasando esto. Y entonces, si fuera el verdadero Samuel, yo digo, ok, vamos a suponer, si esto fuera verdaderamente Samuel, lo he dicho, mira, número 1, arrepiéntete. Número 2, humíllate. Número 3, busca a David, que está exiliado, ponlo por rey y a lo mejor Dios es misericordia con el pueblo. Si fuera Samuel de verdad, lo había llamado que se arrepintiera, se humillara, que buscara a David, que se diera el reino, que sabe que es quitado, etc. Si es que fuera. Y a lo mejor tuviera misericordia. Pero como es un demonio, lo que le lleva a desesperación. Y repito, igual que a Judas lo incitó, mira, el dinero de Jesús está por 30 pesos de plata, y el mismo Judas lo llevó a suicidarse. Y él mismo lo llevó a suicidarse, a caer sobre su propia espada. Yo creo que decir Jesús tu enemigo. Sí. El demonio. Así que se volvió. Y para terminar, aquí su tormento final, del 18 al 19, si José me lo puede, del 18 al 19. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová te entregará a Israel también contigo a manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Amén. Si el mismo que lo acusa, el mismo que lo incitó a desobedecer, mira, porque tú fuiste desobediente, porque no esperaste a Samuel, porque dejaste con vida a Amalek, y comienza a acusarle, ¿okay? Comienza a atormentarle, a añadirle la angustia delante de él. Y también, y otro más, dice, y mañana estarás conmigo. Con Dios no va a ser. Sin arrepentirse, con Dios no va a ser. Especialmente que fue desechado por Dios. Por eso es que todo esto fueron artes prohibidas, y sabemos que, como ya hemos examinado, que estos son espíritus, son demonios, son cosas permitidas, manejadas por Dios, especialmente en la vida desobediente, como lo fue en el rey Acab. Okay. Más adelante. Y vemos que nunca,
Y se apartó literalmente. Y ahí termina él cayendo en el suelo, sabiendo que mañana iba a morir, y en vez de poner su asunto con Dios, siguió igual de desobediente. Lo que mató a Saúl no fue el filisteo. Lo que mató a Saúl fue su desobediencia. Lo que mató a Saúl fue su arrogancia, que lo vemos también, su aire de superioridad, que esto yo me lo merezco. Lo que lo mató fue su ego, que aún cuando Samuel le dijo, mira, tu reino es quitado, dice, está bien, mi reino es quitado, pero camina conmigo, porque yo aparentemente, para que yo tengo la apariencia de que todavía tengo el favor de Dios, tú estando a mi lado. Todo eso, entre su desobediencia, entre su ego, entre él no arrepentirse, entre su arrogancia y por último, hablamos de su ego, que no se arrepiente, su negación, porque siempre estaba en negación, nunca tomaba responsabilidad por sus actos. Cuando dijo, ¿por qué ofreciste? ¿Qué fue lo que dijo? No, porque mi pueblo me aceptaba, no tomaba responsabilidad sobre sus actos. Cuando dijo, mira, ¿por qué déjame a Amalek? No, porque dejé los gordos. Nunca, por la razón que no se arrepentía, porque nunca tomaba responsabilidad sobre sus actos. Estaba en negación todo el tiempo. No fue los filisteos, porque si son obedientes, los filisteos nunca hubieran conquistado nada. Fue su propia desobediencia, su ego, su negación, su no arrepentirse. Así que aprendamos de él, ¿okay? Como ungidos, como personas consagradas, como personas separadas para el Señor. Aprendamos de él, no cometer los mismos errores. ¿Okay? Y tú dirás, pero comparado con David, David fue peor. Porque David hizo unas cosas desastrosas. Pero una de las cosas, David tiene un corazón conforme a Dios y se arrepentía. Y una que se arrepentía no lo volvía a hacer. Es diferente a él, que era un hombre arrogante, un hombre en negación, un hombre que no se humillaba, un hombre que no se arrepentía. Y también sufrió por su pecado, porque le hizo a su hijo. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta noche. Pedimos, mi Señor, que tú nos mantengas fiel y que podamos aprender, mi Señor.